Qué gusto saludarnos nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y estamos listos para presentarles un programa sobre los grandes dilemas de la gobernanza mundial. El día de hoy ponemos nuestra atención en la cumbre del G7 celebrada en Canadá, el grupo de las 7 economías más poderosas del mundo capitalista que juegan un rol central en la definición de las temáticas globales y de la gobernanza internacional. Pero ¿qué futuro podemos esperar para el G7 en un mundo altamente fracturado? ¿Podrá el G7 contener la iniciativa de la Franja y de la Ruta de China? ¿Qué prioridades estableció Canadá en materia temática para posicionar sus grandes intereses en el orden mundial? ¿Y cuáles fueron las posturas y reacciones sobre los grandes temas espinosos de la agenda global como cambio climático, Ucrania y también la seguridad energética internacional? Les pido por favor que me acompañen. El G7 ejerce un peso político, económico y diplomático determinante en la gobernanza global, al ser un foro que reúne a algunas potencias económicas del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. En conjunto, estos países representan aproximadamente el 45% del Producto Interno Bruto mundial, lo que les confiere una influencia decisiva en las decisiones que moldean la paz, seguridad internacional, economía y las respuestas ante las crisis globales como pandemias, desafíos planetarios y la crisis alimentaria mundial. La exclusión de economías emergentes como China, India o Brasil han alimentado cuestionamientos sobre su legitimidad como representación del nuevo orden multipolar. Aún así, el G7 sigue siendo un núcleo de poder influyente, capaz de delimitar la agenda global en momentos de grandes desafíos al status quo. Los ojos del mundo estuvieron puestos en la cumbre del G7 en Canadá, este grupo de las 7 economías capitalistas del mundo que tuvieron una cumbre en la provincia de Alberta, en Canadá. Una cumbre que estuvo liderada por el recién primer ministro electo Mark Carney. Para hablar de los dilemas y de las grandes tensiones que se dan en esta cumbre, nos acompañan desde la Casa de la Cultura Postal la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida. Gracias, Rina, un placer. Gracias, María Cristina. Nos acompaña el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, Alberto. Reina, muchas gracias. Un gusto estar aquí en el canal del Congreso. Y bueno, también nos acompaña Dora Isa González. Ella es analista internacional y profesora de Historia Mundial de la FES Acatlán. Bienvenida, Dora. Muchas gracias, Rina, como siempre. María Cristina, ya se cumplieron más de 50 años de aquella primera realización de la cumbre del G7. En esta ocasión, ¿cuál es el distintivo de la cumbre del G7 en Canadá y si miras desafiante los entornos geopolíticos alrededor de ella? Claro, con todo gusto, Rina. El G7 nació en un contexto de crisis. El declive de Estados Unidos ante una hiperinflación, el colapso de Bretton Woods, la ruptura del patrón oro-dólar, y entonces las 7 economías capitalistas más avanzadas del mundo decidieron formar este grupo para darle coherencia y desarrollo al sistema capitalista, ya con un Estados Unidos disminuido. Hoy, a varias décadas de distancia de esos hechos, también se vive una enorme crisis. Esta crisis tiene que ver con el declive relativo de Estados Unidos, con una administración Trump que se está desvinculando del mundo, con relaciones muy tensas entre los 7, ¿sí?, y otros países, por supuesto, como México. Y tenemos, por supuesto, la guerra arancelaria de Donald Trump, que lo ha enemistado
con los participantes en esta cumbre, pero también tenemos conflictos bélicos como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania y ciertamente el conflicto en Medio Oriente con Israel y todo el problema de la Franja de Gaza y los palestinos, donde hay discrepancias también entre Trump y los otros 6 países participantes, más la Unión Europea que también participa, dicen G7, pero debería ser G7 más la Unión Europea, por ahí anduvo Ursula von der Leyen. Entonces, hay fuertes discrepancias respecto a la gobernanza global. Creo que ese es el quid de esta cumbre. Discrepancias sobre la gobernanza global, el rol de Estados Unidos, un vacío de liderazgo a nivel internacional. ¿Quién entra? ¿Por qué China no participa en esta cumbre, siendo que China es la economía más importante en este momento en el mundo? Y acuérdense que esto también era la cumbre del G8 con Rusia, pero a Rusia le echaron a raíz de su belicismo contra Ucrania. Entonces, es un momento de fuerte tensión y de fuertes desacuerdos que ha permeado a la cumbre del G7. Alberto, efectivamente estamos en el mundo al rojo vivo, tal y como lo ha señalado María Cristina, con muchas crisis empalmadas y simultáneas, pero ¿cómo mantener la relevancia del G7 en un mundo multipolar cuando China, por así decir, es la que está presionando para convertirse ya en la primera economía mundial, y eso depende de diferentes indicadores y de puntos de vista, pero ¿cómo mantener relevante al G7 en un mundo multipolar y cuando las economías emergentes no participan? Pues esa es una excelente pregunta. Yo creo que es la primera vez en que la cumbre inició y se desarrolló con la gran interrogante de si iba a desarrollar la capacidad de llegar a un acuerdo de los países capitalistas centrales para seguir ocupando ese puesto, podríamos decir, de comité central de la clase dominante de los países centrales del capitalismo, porque pues ahora sí chirriaron todas las cuerdas. La verdad es que el enfrentamiento entre los países era muy fuerte. Yo cuando pienso en el G7, la verdad es que viene a mi imaginario la figura del Minotauro global, el concepto acuñado por Yanis Varoufakis, porque el G7 pues es un, digamos, instrumento económico que fundamentalmente organiza la manera en la que los países del sur y la economía mundial le rinden tributo. Pero a diferencia de lo que ocurría antes, ahora no había un acuerdo entre ellos y el G7 tuvo que sesionar en un contexto en el que Estados Unidos está sufriendo una serie de graves mutaciones que lo están llevando a transformarse dramática y rápidamente en un país autoritario. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los ataques del presidente Donald Trump contra la Universidad de Harvard, en un intento por coartar las protestas que están indignadas ante el hecho de cómo las Fuerzas Armadas israelíes están golpeando, utilizando el hambre como un arma de guerra y están denunciando el genocidio. Si pensamos en el veto diplomático que utilizó recientemente Estados Unidos en la ONU para bloquear una resolución que planteaba el permiso para que entrara la ayuda humanitaria, y luego pues todas las tensiones con la prensa, las persecuciones internas. La verdad es que uno ve que estas mutaciones que está sufriendo Estados Unidos y que han llevado a algunos autores incluso a hablar de una especie de ascenso del fascismo, pues en la cumbre del G7 estaban negociándose y llevaban a algo que era la posibilidad de que eso se proyectara a nivel mundial. Así que fue realmente una reunión muy importante que vale mucho la pena escudriñar. Doraisa, además de estas discrepancias y divisores de los que ya platicaron María Cristina y Alberto, tenemos que el G7, aunque sí hay desacuerdos que son naturales, ya no es un ente cuestionador de principios y valores compartidos a nivel occidental. Así lo estás viendo, es decir, ¿dónde quedó la cooperación, el multilateralismo, el beneficio mutuo compartido? Es decir, ¿dónde queda todo esto en un entorno tan difícil en la gobernanza mundial? Pues es el sostenimiento de algo que cuando inició pues representaban las grandes potencias, ganadores de una guerra con ideologías occidentales muy precisas que en su momento los vieron coincidentes y en ese momento entran en contradicción, y donde el mayor reflejo es por parte de Estados Unidos de buscar ser la figura que reclama otra vez su lugar, que protesta porque el resto de los países ya no lo están valorando y que toma un discurso ideológico hacia su población
porque es al fin y al cabo populista, de que nadie merece lo que Estados Unidos les ha dado y que le han dado poco comparado a lo que ellos han ofrecido al mundo, ¿no? Entonces es Estados Unidos contra el mundo. Y ese es el discurso que ha mantenido Trump, que le ha generado atracción a un Estados Unidos que también detectan las nuevas generaciones que no es la misma prosperidad que tuvieron en aquellas épocas. Por ahora eso les funciona al interior, pero hacia el exterior, ¿qué sucede? Pues estamos viendo un cambio de orden mundial que está en un proceso de transición. G7, el Consejo de Seguridad, la forma en que se maneja las Naciones Unidas viene de esa época, derivado de una Segunda Guerra Mundial, que le llamamos que pues es el orden de Versalles. Pero ahorita estamos transitando otra cosa que puede tardar 10 años, pero representa cambiar las reglas del juego. Y ahorita lo que vemos es que no queda clara esas reglas y por tanto hay una recaudación y un aumento del nacionalismo. Ahorita tocó con Trump, que curiosamente está manejando una idea arancelaria, como irónicamente lo hizo el anterior a Franklin Delano Roosevelt, como una solución a la crisis, ¿no? Empezó con un extremismo arancelario y después ya llegó el New Deal. Y por el otro lado vemos que en Europa se está extremizando también. O sea, Francia no está tan suelto, ¿no? No siempre va a haber un Macron, que ahorita también está en situaciones. Alemania sabemos también parlamentariamente cómo se ha dado. O sea, en sí estamos entrando a una situación de tensión precisamente por el cambio de orden y por tanto nacionalismos extremos. Ahora, Mark, que haya llegado, pues representa un punto medio, ¿no? Que con Trudeau ya había conflictos, pero Mark... como banquero está jugando las reglas desde el punto de vista económico como lo es Trump, ¿no? Y puede buscar un punto medio de negociación que al fin y al cabo también juega un papel geopolítico representativo. O sea, no olvidemos que la idea de que Canadá lo invitaran a ser un estado más es una idea un poco amorfa, calvinista al estilo Trump, de la doctrina Monroe, América para los americanos. Claro. El jefe de Estado sigue siendo el Reino Unido. Es decir, Europa sigue interfiriendo en el hemisferio americano en una situación de tensión global. Entonces, va más o menos por ahí, e intereses que hasta yo diría en el Ártico, ¿no? Con el tema del agua. Claro. Pero entonces, ¿tú ves, María Cristina, una crisis existencial del G7? Es decir, ¿se va a seguir como un nodo cerrado de potencias para evitar la multipolaridad? Porque si se va la multipolaridad, entonces llegaríamos al G20, nos invitamos a Rusia y a China y otros países más. Es decir, ¿cuál es el futuro que le aguarda al G7 en términos conceptuales y estratégicos? A ver, el G7 ha estado en crisis no desde hoy, sino tiene un ratito, y por eso surgió el G20, para ampliarlo a otros países, economías emergentes que tienen fuerte ascendencia en los asuntos internacionales y que pueden permitir gestionar determinadas agendas, ¿no? Ahí en el G20 está México, está Argentina, está Brasil, etcétera, etcétera, un largo etcétera. En el caso del G7, yo creo que forma parte de esta diplomacia de las cumbres, donde tan importante es que se lleve a cabo el G7, ¿sí? En este caso, muy concreto en 2025, para limar asperezas con Donald Trump y tratar de encontrar convergencias, lo cual se me antoja muy difícil, porque también dentro del G7 tenemos algunos posicionamientos afines a Trump. Es el caso de Giorgia Meloni, de Italia, ¿no? Entonces, creo que estas cumbres del G7, G20 y otras más tienen el valor de permitir o de posibilitar encuentros bilaterales para que, por ejemplo, Canadá, Mark Carney, pueda intentar hablar con Trump luego del ridículo que hizo Mark Carney, no bien electo como primer ministro en la Casa Blanca, ¿no? Tuvo un encuentro muy ríspido con Donald Trump. Ya sabemos que meterse a la Casa Blanca con Donald Trump es como meterse a la cueva del lobo. Sí. Ya lo vimos con Zelensky, ya lo vimos con el presidente de Sudáfrica, ya lo vimos con Mark Carney. Entonces, se fue con la cola entre las patas, literalmente. Ahí, en la Casa Blanca, le reiteró lo del Estado 51 y Mark Carney, pues, respondió hasta enfadado, ¿no? Entonces, un poco sería buscar en esta cumbre del G7 encuentros bilaterales, que por ejemplo hable Macron con Trump, que hable Carney con Trump. Meloni va a estar fascinada porque siente que es como su símil, su alma gemela, van a ser mancuerna sin duda, y vamos a ver, va a ser muy interesante mirar al recién electo canciller de Alemania, ¿sí? Porque su elección se produjo en un proceso político donde se fortaleció la derecha y fue muy difícil, ¿sí?, formar gobierno. Entonces se estrena, vamos a ver, yo siento un gran vacío en Europa desde que se fue Merkel y
creo que Merz está muy lejos de ser el próximo Merkel, pero al final del día los encuentros bilaterales importan mucho. Vamos a ver si en esos encuentros bilaterales se pueden arreglar las cosas o si al final del día se va a hacer una especie de enfrentamiento entre dos, Meloni y Trump contra los otros 5, ¿no? Sí, claro. Pues sí, hay que estar viendo ahí este juego de alianzas estratégicas, Alberto, pero la política internacional también se entiende con el juego de los contrapesos, pesos y contrapesos. Ahí podrías o estás mirando, o sea, es decir, podrías ver a los BRICS como un contrapeso al G7. Yo pienso que sí, creo que en realidad lo que estamos presenciando es un declive continuo del peso económico de los Estados Unidos en la economía mundial. Claro, es una decadencia relativa porque sigue siendo un gigante, sigue siendo la potencia dominante, quizá ya no suprema en el sentido de que su ventaja respecto al segundo lugar, que en este caso es China, sea absoluta e incontestable. Está perdiendo fuerza. Creo que hemos comentado anteriormente que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos producía el 51% de toda la manufactura global. Hoy está produciendo el 14%, China está produciendo el 23%. Entonces, obviamente, esta transformación en la economía mundial se refleja también en la necesidad de otro tipo de estructuras que garanticen la representación y la gobernabilidad mundial. Digamos que cambiaron las condiciones económicas, cambió el poder económico y consecuentemente se requiere de una adecuación de las estructuras de la gobernabilidad mundial. Y ahí yo creo que el BRICS es un grupo interesante porque en sus últimas reuniones pues ha estado enfatizando la necesidad de modificar las reglas de gobernabilidad del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial, dos instituciones centrales ahora sí que valga la expresión, en el concierto de las naciones. Lo que está muy difícil de saber es que en realidad yo al menos no atino, y creo que esta estupefacción la comparto con muchas personas en el mundo, a entender la profundidad de lo que está pasando. ¿Estamos cambiando de paradigma comercial bruscamente o estamos cambiando de paradigma económico en lo general? ¿Estamos cambiando del orden mundial? Entonces, ahí es donde creo que va a haber un vacío, una turbulencia, y es muy importante que haya protagonismo por parte, no solo del BRICS, yo diría del sur en general, de los pueblos del mundo, que ahorita tienen que organizarse y resistir el embate de estas ultraderechas estadounidenses y europeas. Dora, ¿y cómo estás viendo, hablando un poco del juego de los contrapesos, por ejemplo, toda la organización de corredores de infraestructura? Es decir, tenemos ahí que el G7 está presentando este corredor de la India, Medio Oriente, Europa, para contener precisamente a la iniciativa de la Franja de la Ruta y la iniciativa de la Franja y de la Ruta de China. ¿Lo estás viendo así como un juego de contrapesos también en términos de infraestructura? ¿Y ahí el G7 es importante? El problema es hasta dónde logren conciliar, porque ha dejado pasar mucho tiempo y la regla del mercado sigue siendo quien te dé mejores ventajas competitivas en el precio, costos, negociación. Y de cuando cayó en cuenta Estados Unidos, que dejó de ser este país industrial que privilegiaba la producción y más bien se dedicó a los asuntos financieros y ser centro de los asuntos financieros bajo sus reglas, pues China ya estaba ofreciendo grandes propuestas con sus bancas de desarrollo, la franja, y como cualquier personaje, es más, o sea, ni siquiera es un tema que mandaten los propios jefes de Estado, sino que tienen que asumir, porque el mercado mismo dice, pues si aquí conviene esta clase de producción, a esa nos vamos a ir. Y la pregunta es cómo logras transferir lo que ya existe a través de los discursos del G7. La posición de Trump, o sea, dentro de su lógica y lógica, lo que él quiere es retirar en la medida de lo posible a los chinos y veamos qué ofrecemos acá. El problema es, veamos qué ofrecemos, es donde está el conflicto o la situación. Y ha tratado de forzar a los europeos a que equiparen, aunque les cueste más el precio único de sus productos al interior, que lo equiparen con las ventajas que le puede dar Estados Unidos. El problema es que estamos en una crisis económica y esto representa una afectación general poblacional
en algo que estamos detectando que desde la pandemia pues está perjudicando los bolsillos personales. Entonces está dejando entre la espada y la pared a los miembros del G7 de qué pueden y no pueden hacer. Y efectivamente ya no hay una Angela Merkel que siempre respetó que no debía de pelearse ni con Rusia, ni debía de pelearse con Estados Unidos, ni con China, y debía buscar un punto medio. Al revés, ellos han tomado un rol ideológico con tal de ganar las elecciones y mantener el discurso populista viendo tensiones hacia el exterior. Entonces el G7 creo que va a caer en cuenta, y es lo que nosotros vemos dentro de los discursos o los encuentros, cae en cuenta que recuerdan que alguna vez fueron aliados, que hay temas pendientes, y la cosa es si lo van a lograr o no lo van a lograr. Sentarse Zelensky y Trump, ¿no? Vamos a ver si eso sucede, ¿no? Y si Rusia no considera que esto ya es un tema inclusive de orgullo, que más allá de lo que le puede ofrecer Estados Unidos y hasta invitarlo al para que sea en G8, pues le llega a la altura de sus necesidades y los principios. O sea, repito, el problema aquí es que esto ha existido, pero estamos en una situación del rompimiento de un orden, sí, que la afectación nuevamente por la pandemia, todo es mucho más sensible. O sea, es muy limitado el recurso, es muy limitada las posibilidades. Ya no ves con una cordialidad al otro porque ya estás teniendo problemas internos que tu propia población te va a reclamar, ¿no? Entonces, por eso es el extremismo, claro, a este nacionalismo. Entonces, el G7 pues va a ser, estamos ahí, tenemos tratos firmados todavía, pero veamos hasta cuándo y cómo vamos a aflojar, claro, o estirar esa cuerda. Pues así es, recordemos que el G7 es un grupo informal de toma de decisiones para, a propósito, sobre todo para coordinar políticas públicas de las 7 economías capitalistas, las más importantes del mundo. Hacemos un corte, volvemos. El G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto con la participación de la Unión Europea, mantiene una influencia significativa en la economía global. A pesar de representar aproximadamente el 10% de la población mundial, el G7 contribuye con cerca del 44% del Producto Interno Bruto Mundial en términos nominales y aproximadamente el 30% al Producto Interno Bruto Global, ajustado por paridad de poder adquisitivo. Además, sus miembros poseen alrededor del 50% de la riqueza neta mundial. En términos de comercio internacional, el G7 representa aproximadamente el 28% de las exportaciones globales. Estas cifras reflejan el peso económico y político del G7, aunque su participación ha disminuido en las últimas décadas debido al ascenso de economías emergentes agrupadas en bloques como los BRICS+, que actualmente superan al G7 en términos de población y, en algunos indicadores, en participación del Producto Interno Bruto Global. Canadá preside los trabajos del G7, el influyente grupo que reúne a las 7 economías más industrializadas del mundo por 6ª ocasión desde 1981, marcando una oportunidad estratégica para proyectar su liderazgo global. Esta posición le otorga al país anfitrión la facultad de definir la agenda anual y promover iniciativas clave en temas como economía internacional, seguridad, cambio climático y cooperación multilateral. En esta edición, el primer ministro Mark Carney busca posicionar a Canadá como un actor central en el escenario global, especialmente frente a las crecientes tensiones con Estados Unidos. Sus prioridades incluyen reforzar la soberanía nacional, diversificar los vínculos comerciales con Europa y reducir la dependencia estructural de Washington. En línea con estos objetivos, Carney ha anunciado un compromiso firme: elevar el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interno Bruto para 2030, en consonancia con los lineamientos de la OTAN, enviando así una señal clara del nuevo rol que Canadá aspira a desempeñar en el mundo. De regreso comentando sobre la cumbre del G7 y los dilemas de la gobernanza mundial. María Cristina, ¿cuáles fueron los temas dominantes que Canadá posicionó en la temática del G7? Bien,
el tema ambiental, por supuesto, el cambio tecnológico. Ambos han sido muy prioritarios en la agenda de Carney en este breve tiempo que ha estado al frente del gobierno canadiense. Y bueno, el tema ambiental obviamente está llamado a ser la manzana de la discordia, considerando que Donald Trump ahora en su segundo mandato retira a Estados Unidos de los acuerdos de París y muestra fuertes discrepancias respecto a descarbonizar a la economía estadounidense, dada la vinculación también que tiene Trump con petroleras y gente que financia su campaña y que está vinculado a la carbonización de la economía estadounidense. El tema de las nuevas tecnologías es fundamental, porque estamos viendo una evolución de estas nuevas tecnologías hacia las aplicaciones bélicas, las armas autónomas letales, y estamos viendo también su accionar en conflictos que en este momento se están llevando a cabo en diversas partes del mundo. Entonces hay, digamos, beneficios de las nuevas tecnologías, pero también hay, desafortunadamente, implicaciones muy perversas que pueden tener terribles consecuencias. Sobre todo inteligencia artificial, esa fue la discusión. Sobre todo inteligencia artificial. Y bueno, hay una gran polarización alrededor del tema y también una distribución desigual, ¿no? del acceso a la inteligencia artificial entre economías más desarrolladas y entre países menos desarrollados y los usos que se le dará. Las más desarrolladas, como Estados Unidos, por ejemplo, sí le están dando un enfoque militarizado al empleo de la inteligencia artificial. Alberto, estos temas que de alguna manera comenta María Cristina reflejan los intereses estratégicos de Canadá en el orden mundial, es decir, cuando uno afina la agenda temática, también es cómo quieres incursionar en el orden global. ¿Ves esa dualidad, por así decirlo? ¿Qué otros temas pudieras agregar? Yo creo que la agenda fue un termómetro muy importante para valorar la manera en la que evolucionaba la correlación de fuerzas en la relación entre Mark Carney y Donald Trump. La agenda cambió de manera dramática entre la propuesta original que había hecho el anfitrión y la propuesta que finalmente se discutió en estos días. Cambió en el sentido de que se impusieron como una verdadera cuña los temas que Donald Trump impuso. El asunto de los desbalances comerciales y presupuestales, el anuncio de los factores extracomerciales. Y luego pues hubo algo más. A mí Canadá, por supuesto, al igual que Estados Unidos, es un país que me parece muy complejo, muy interesante, con el que tenemos lazos además pues muy, muy fuertes. Y siempre pues me parece un desafío entenderlo, conocerlo. Pero me llamó mucho la atención ahora que hacía yo el seguimiento, preparando el seguimiento de la cumbre del G7 que acaba de terminar, el presenciar o poder observar el inicio del periodo parlamentario de Canadá, al que acudió el rey Eduardo III, y ahí me sorprendió pues el peso que sigue teniendo el Reino Unido en la agenda canadiense, porque el rey claramente dijo: nosotros en esta sesión parlamentaria, agradeció desde luego que lo recibieran ahí, pero estableció dos puntos que fueron muy importantes: la lucha contra el fentanilo, que es completamente la agenda de Trump, el endurecimiento de las fronteras, el aumento de la policía montada, de la Guardia canadiense, y por otro lado, algo que me llamó mucho la atención es que Canadá va a participar, es el compromiso que hizo el rey para anunciar la temporada parlamentaria en el programa de rearme de Europa. Como sabemos, Donald Trump está intentando a toda costa disminuir la carga fiscal que representa para él tener que estar financiando la defensa de Ucrania, y quiere transferir esos costos, esos gastos a la Unión Europea. Y me llamó mucho la atención que en el Parlamento se hablara de que Canadá va a participar en este programa, que a mí me preocupa muchísimo, de rearme de Europa, en un contexto en el que hacen falta muchas necesidades sociales y se va a reinvertir nuevamente en el complejo industrial militar, ahora europeo, en un contexto en el que además la derecha europea está ascendiendo en muchos países, entre ellos en Alemania. Bueno, y ahí tenemos la cumbre de la OTAN, el 5% que está pidiendo del presupuesto Donald Trump en proporción al PIB, es decir, en términos de rearme, María Cristina. Y Canadá es de los que menos gasta en la OTAN en defensa. No llega ni al 2%. No, bueno, muchos no llegan al 2%, pero Canadá está en el bottom
bottom, hasta abajo, entre los que menos gasta. Pero yo quería comentar respecto a lo que dice Eduardo, que la presencia de Carlos III, Alberto, perdón, porque dijo Eduardo III y es Carlos III. Sí, es Carlos. Perdón, la presencia del rey Carlos III en el Parlamento canadiense es, digamos, una forma que tiene Canadá de recordarle a Estados Unidos: yo tengo como soberano, aunque sea para fines protocolarios, al rey del Reino Unido. No voy a ser Estado 51 de la Unión Americana. Fue muy interesante el mensaje, ¿sí? El subtexto que mandó Carney con la presencia del rey Carlos III. Y lo otro, lo de la participación de Canadá, pues es un poco, sí, darle el juego a Trump a través de participar en esta iniciativa de los europeos y elevar el gasto militar para acallar las críticas de Estados Unidos, que desde la primera administración de Trump llamaba a los europeos mantenidos, ¿no? en materia militar. Sí, como gorrones. Gorrones mantenidos, yo pago por su seguridad y ustedes no colaboran, ¿no? Entonces es un poco... Y hablando de seguridad, ¿cómo jugó el tema de Ucrania, Dora Isa? Sobre todo porque vemos un Trump que está siendo más crítico de Putin frente a la... prácticamente frente a la lejana paz de Ucrania, y que busca implantar nuevas sanciones a Moscú. ¿Tú ves a un Trump que está más cercano a la posición europea de Ucrania? ¿Se pudiera hablar de un punto de partida ya de consenso sobre Ucrania? Porque tenemos o sea, lo que estamos viendo es un Trump de ser prorruso a más ser pro-ambivalente. Y eso es un gesto importante dentro del G7. ¿Cómo lo miras? Considero que está metido en un dilema, y más a la forma práctica que es Trump, porque él prometió que en unos días iba a acabar la guerra, ¿no? 24 horas. 24 horas. Entonces, ¿qué hizo Trump? Consideró y se dio cuenta que el asunto estaba más allá de sus manos, que eso podía expandirse, porque el rol que Rusia y la perspectiva rusa ya es un asunto personal, como aquella vez que Japón se quedó con una isla de Rusia, ¿no? Y le dijo a Estados Unidos, no te metas con eso, y bueno, no lo respetó. Entonces, estamos exactamente en la misma situación. Trump ya entendió y está buscando un punto medio, inclusive pues la invitación a que la nueva negociación sea con Erdogan, entre Zelensky y Trump, y Putin, ¿no? Y tratar él de disminuirlo, porque está valorando, sobre todo económicamente, las secuelas de que esto continúe y la expansión y el conflicto que eso puede provocar. Se le puede salir de las manos, económicamente hablando, y con la alianza y las prioridades, sobre todo geopolíticas, que pueda tener en la región. Tanto así que él está encontrando un contrapeso. Cuando fue la cumbre, una semana antes hubo una reunión con Japón y vieron el tema otra vez de reasignar la armada hacia el Pacífico, y para él es dos pájaros de un tiro, China y Rusia, y tener ahí una especie de materia de disuasión y de protección en esta región para tener doble frente, ¿no? Entonces, él ya está previniendo y está considerando la preocupación a esto, y creo que es natural esta preocupación, y las grandes potencias lo tienen, que inclusive por eso hay un reflejo en la preocupación de su frontera, ¿no? Frontera territorial y marítima, porque este presupuesto que quiere mover, más allá de utilizarlo en situaciones de bajarle a la situación inflacionaria, tiene que ver con proteger su hemisferio, porque lo quiere asignar tanto a la frontera como también en las operaciones del Pacífico. Alberto. Sí, yo creo que este es un tema verdaderamente crucial y difícil de desentrañar. El Indo-Pacífico. Voy a decir una hipótesis, porque a veces de repente uno cuando está haciendo análisis internacionales formula una hipótesis y la plantea como si esa fuera la realidad. Voy a plantear una hipótesis. Yo creo que las negociaciones entre Ucrania y Rusia con el padrinazgo, digamos, de Estados Unidos, preocuparon a la Unión Europea. Y tengo la impresión, bueno, preocuparon ¿por qué? Porque desde que entró en la administración Trump, tanto él como su vicepresidente Vance, como su secretario de Defensa, anunciaron 3 medidas que significaban el reconocimiento de la, pues podríamos decir, cierta legitimidad de la preocupación de Rusia con la que inició la guerra. El tema de que Ucrania no entre en la OTAN, el tema de que se reconozca lo que ya era un acuerdo en Minsk, que era una Ucrania con un cierto grado de autonomía para los territorios en los que hay una población demográficamente mayoritaria rusa, y el asunto de garantizar que haya una reconstrucción del acuerdo común de seguridad europeo
que fue abandonado justamente en la primera administración de Trump. Cuando Trump anuncia eso al iniciar su administración, formula una segunda hipótesis. Yo creo que para poder concentrarse en el conflicto principal que tiene con China, le interesaba bajar la tensión con Rusia, la Unión Europea se preocupa, y yo tengo la impresión, aquí sí ya paso no a una hipótesis, sino a una idea un poco más firme, de que toda la operación Telaraña, la incursión con drones del ejército ucraniano en territorio ruso, que fue brutal, pues se fue no tanto para destruir los aeropuertos militares rusos, sino para bombardear el proceso de paz, para evitar que fuera posible. Y en cierto sentido lo lograron, porque Vladimir Putin dijo, yo así no me puedo sentar a discutir la paz con Zelensky. Así que, pues, quienes somos partidarios de la resolución pacífica de los conflictos, la tenemos ahora difícil, y no habría que descartar que Estados Unidos, como muy bien mencionaste, pues pudiera optar por una segunda opción, que es involucrarse más en el conflicto. Claro. Es muy importante la mirada internacional, claro, la presión internacional. Sí, por supuesto, y además, hablando de Ucrania, bueno, pues ahí uno de los invitados fue Zelensky, que estuvo asistiendo a esta cumbre, pero también hubo otros invitados importantes, por ejemplo, Australia. Y ahí, María Cristina, el tema del Indo-Pacífico, lo comentaba Dora, creo que es muy importante, sería el próximo pegamento del G7, es decir, en este momento de crisis del estatus liberal, combatir o prepararse frente al Indo-Pacífico sería como el elemento cohesionador del G7, y ahí podríamos decir que Australia, también se invita a Australia porque es un país importante dentro del Indo-Pacífico. Australia, el Reino Unido y Estados Unidos durante el gobierno de Biden crearon AUKUS, que es una alianza militar para contener a China, y por ahí hubo una polémica terrible entre Australia, Francia y Estados Unidos, porque Australia iba a adquirir submarinos de propulsión nuclear de Francia, y cuando se crea AUKUS, Estados Unidos literalmente obliga a Australia a que le compre los submarinos de propulsión nuclear a Estados Unidos, y Francia se enojó muchísimo. Entonces, no, mi respuesta es no. Francia está en el G7, Francia está dolida, ¿sí?, por esto que considera una alta traición de los anglos, ¿sí?, en AUKUS. Y hay una larga tradición de colaboración entre Australia y Estados Unidos en temas militares. En 1952 se creó el ANZUS, esta alianza militar que buscaba en cierta forma emular a la OTAN, pero en pequeño, porque ANZUS estaba formado por Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y luego Nueva Zelanda se retiró en los 80 por el sentimiento antinuclear que desarrollaron los neozelandeses. Pero la realidad es que parece que los anglos, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, están muy coordinados, colaboran mucho en tareas de inteligencia, y ahora están fortificando esta alianza anti-China. Pero no lo vería yo como un apéndice o una pata en la que se va a afianzar el G7, precisamente por las reacciones tan fuertes que provocó en Francia el anuncio de los submarinos de propulsión nuclear. Bueno, pues hacemos un corte y regresamos. Seguimos conversando sobre la cumbre del G7 en Canadá. En 2025, Canadá asumió por séptima ocasión la presidencia del G7, en un año especialmente simbólico para coincidir con el 50 aniversario del foro. Bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, el país estableció una agenda ambiciosa centrada en la lucha contra el cambio climático, la construcción de economías más inclusivas y la regulación de tecnologías emergentes. La cumbre abordó temas clave como la seguridad económica global, la guerra en Ucrania y la reforma de instituciones financieras internacionales. A lo largo de 5 décadas, el G7 ha combinado logros como la condonación de deuda, la definición de estándares financieros y el respaldo a la democracia, con críticas persistentes por su falta de inclusión y representatividad. En este aniversario, el grupo enfrenta una encrucijada: renovarse para seguir siendo relevante o arriesgarse a quedar relegado frente a bloques emergentes.
Frente a una enorme cantidad de temas, desafíos y dilemas, el primer ministro Mark Carney invitó a diferentes países a observar la cumbre del G7. Ucrania, Australia, México y Brasil estuvieron dentro de la mirada geopolítica y económica de Ottawa. Recordemos el firme apoyo que Canadá le ha extendido a Ucrania en el orden militar, financiero y humanitario desde la invasión rusa del 2022. Por otro lado, Carney se ha mostrado muy interesado en fortalecer la cooperación bilateral con Australia, país que considera clave para promover un Indo-Pacífico libre y abierto, al tiempo de consolidar alianzas con democracias afines sin depender de Washington. Asimismo, Carney se ha mostrado interesado en reforzar la relación con México, consolidar un frente unido en temas comerciales en vísperas de la renegociación del TEMEC y ampliar el diálogo con nuestro país, integrante del G20 y la segunda economía latinoamericana después de Brasil. Continuamos en esta mesa de análisis descifrando la cumbre del G7 en Canadá en este mundo fracturado. Dora, ¿cuál fue la importancia o el significado que tuvo para México ser invitado por parte de Canadá para participar en la cumbre del G7? Primero, una obligación. Si fue invitado países, inclusive unos se autopromovieron como Brasil, Australia, pues México debía ser invitado y más por ser miembros del ahora TEMEC. Pero también es que Mark hizo una amplia invitación para valorar una alternativa, o que el mensaje es: busco que haya conciliaciones económicas y que estemos unidos en ese sentido al radical posicionamiento de Trump, que como es experto, Trump pues estuvo haciendo llamamientos previo a la cumbre de que iba a poner aranceles de aumento en aluminio, ¿no?, y acero para sobre todo los miembros del G7. En sí, para México, en cambio, pues lo deja bien posicionado, porque creo que ha jugado bien sus cartas en estas últimas en cuanto al discurso arancelario de Trump. También Trump sabe que va a empezar con nosotros, pero es con el que menor va a tener, porque somos un país fronterizo con mucha interdependencia, donde sigue siendo desigual, pero hay interdependencia. Y pues tiene otros asuntos más prioritarios, ¿no? México en ese asunto, ¿no? Primero es, ¿para qué vas? Pues el mensaje es más económico, la cordialidad, pero particularmente aquí traemos un tema muy bilateral y específico con Estados Unidos que se llama la seguridad, ¿no? Inclusive creo que está transitándose en la situación económica, pero la seguridad es un tema, ¿no? Que pues eso se ve más bien directamente. ¿Para qué lo metes en algo donde tienen un criterio de conflicto muchísimo peor en Ucrania, Rusia, ¿no?, que están en una situación de tensión en aumento en Europa, si nosotros pues estamos acá lidiando con otras cosas, ¿no? Claro. Alberto, tu opinión, ¿cuáles son los intereses estratégicos que motivaron a Canadá a invitar a México? Porque, bueno, México ha participado en otras cumbres del G7, pero no somos países miembros o integrantes. Bueno, yo creo que el primer ministro, Mark Carney, estaba buscando aliados, estaba tratando de establecer un cierto contrapeso que le permitiera, pues vamos a decir al mundo, aunque el G7 no es el mundo, pero digamos por lo menos a ese sector del mundo, a ese sector dominante del mundo, encontrar una fuerza que le permitiera atemperar la embestida trumpista. Y en ese contexto, pues el primer ministro de Canadá quería abrir el espacio del TEMEC. Era una invitación, fue una invitación muy difícil para México, porque México ha estado buscando, yo creo que con mucha inteligencia, con mucha firmeza, con mucha defensa de su soberanía, con mucha astucia, pues marcar límites, plantear la idea de la negociación. A mí me gustó mucho, por ejemplo, que en un primer momento se dijera: no vamos a responder con aranceles, nosotros queremos buscar una vía de diálogo, encontrar acuerdos. Después me gustó que también hubiera esta intervención en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que dijo: es que la verdad ya no entendemos qué es lo que quiere Estados Unidos, porque hacemos una cosa, acordamos algo, y en medio de la negociación y los acuerdos, rájale, viene otra agresión. Entonces para México era muy difícil tomar la decisión, porque aceptar la invitación del primer ministro, pues en cierto sentido implicaba correr el riesgo de sumarte a alguien que uno hubiera supuesto que iba a estar con una relación ríspida con Trump. Creo que no fue tan ríspida como se esperaba, porque la presión inglesa, la presión sobre Canadá,
logró bajar un poco el ánimo rijoso, digamos, del primer ministro de Canadá. Ahora, yo creo que México está cursando un momento de acoso por parte de Estados Unidos como probablemente no lo había vivido desde hace muchos años en su historia. En muchos terrenos, la cuestión de la migración, las redadas que se están realizando a población mexicana en Estados Unidos, y particularmente creo que está siendo objeto de un acoso militar. Ya no solo de presiones extraordinarias en muchos campos, sino pues esta medida que tomó Estados Unidos de considerar casi 300 kilómetros de la frontera con México como si fueran la ampliación de una base militar. Eso quiere decir que una señora con su bebé en brazos va a cruzar la frontera de México y se va a internar en territorio estadounidense y se le va a tratar como un criminal que ingresó a un cuartel militar estadounidense. Y luego pues la designación del embajador Ronald Johnson, un coronel boina verde que ha jugado 2 veces un papel de cambiar el curso de la historia en El Salvador. La primera como asesor combatiente fue de los 55 asesores aprobados por el Congreso norteamericano para realizar una lucha contra insurgente en El Salvador, contra el Frente Martí de Liberación Nacional, y luego con su apoyo a Bukele en la toma militar del Parlamento. Son 2 rasgos que desde luego pues hablan de que no solamente hay una fuerte presión sobre México, sino incluso un acoso militar. Y en ese contexto, claro, cada respiro que dé México, y particularmente la presidenta, cada paso que dé, pues va a tener muchas implicaciones. Ojalá pues siga habiendo esta inteligencia, esta determinación de defender nuestra soberanía, y sobre todo lo que yo creo que es el arma más poderosa, la sintonía, digamos, popular, la convicción de que tenemos que defendernos. El otro día le escuchaba yo a Rita Segato decir algo que me gustó mucho. Rita Segato decía, creo que en una conferencia en la UNAM, es que la frontera entre México y Estados Unidos no es solamente el borde entre 2 países, es el borde entre 2 civilizaciones. Y yo creo que nuestra civilización tiene mucho que aportar al mundo, y por eso es muy importante que siga teniendo mucha iniciativa en el terreno global, en el G7 y en otros espacios. Yo creo que la invitación de Carney a la presidenta Sheinbaum es importante por el contexto. Se avecina la revisión del TEMEC, ¿sí? Y la relación entre México y Canadá es pésima, para decirlo de manera clara. Cuando fue primer ministro Stephen Harper, él impuso visas a México y fue Trudeau el que las eliminó en la víspera de una cumbre de líderes de América del Norte que se llevó a cabo en Canadá y que fue la última antes de que Trump llegara a la presidencia por primera vez. Durante la presidencia de Trump no hubo cumbres de América del Norte porque Estados Unidos privilegia la negociación en lo individual. No le gusta negociar con bloques, por eso también vimos esta cumbre del G7 de la patada, ¿verdad? No quiere negociar con 7 o con 6, sino uno por uno, porque de esa manera puede hacer valer la posición de poder que tiene Estados Unidos frente al interlocutor. Eso por un lado, y por el otro se reimpusieron las visas. El propio Trudeau, que fue el que las levantó, las volvió a imponer por esto de que hay personas sin escrúpulos que abusan del generoso sistema de migración de Canadá y entonces mal utilizan el sistema y abusan de él. Entonces otra vez tenemos visas para poder ingresar al territorio de Canadá. Hay algunas excepciones, quien tenga la visa de Estados Unidos puede ingresar a Canadá, pero lo cierto es que se hizo tortuoso. Y aparte hay muchos escándalos por las mineras canadienses en México. Perpetran cualquier cantidad de abusos de derechos humanos, incluso algunas han estado ligadas al tema de asesinato de ambientalistas, ¿no?, que protestan por las condiciones en que operan las mineras canadienses. La verdad es que la relación es pésima y yo creo que la intención de Carney era empezar a tratar de arreglar las cosas con México. Se ve muy complicado, porque cuando se negoció el TEMEC, recordamos que México y Canadá dijeron, vamos a ir juntos en la negociación de un nuevo tratado de libre comercio, como lo está proponiendo Trump en su primera administración. Pero ahora tal parece que en esta revisión del TEMEC vamos a ir de uno por uno. Y quiero mencionar también, el gobernador de Ontario, Doug Ford, ha señalado que a México hay que echarlo del TEMEC, porque por culpa de México ingresan de manera ilegal productos chinos a Estados Unidos y Canadá, y esa es una violación del tratado comercial. Claro. Y en ese sentido, un Mark Carney que tiene un proyecto político, Dora, de desacoplarse de Estados Unidos,
de incrementar su autonomía estratégica y ahí de alguna manera puede jalar el tema de México, es decir, eso también lo motiva a invitar a México y además que sea país puente, un país importante del sur global, entre el norte global y el sur global. ¿Así lo ves? Sí, y es que en la perspectiva de Estados Unidos, pues es más importante México que Canadá hacia el interior. ¿Cuántos votantes mexicanos hay y cuántos canadienses hay? Así de sencillo. Y en política, y más cuando es un tema presidencial electoral, todo cae bajo ese lenguaje, ¿no? Aunque pueda ser ilógico, pero cae bajo ese lenguaje. Entonces, pues Trump ve con más prioridad una relación con México. Canadá no ha entendido, creo que ha quedado atrasado en su pragmatismo político y el juego político que tenían, quedaron encasillados en una época y apenas están reaccionando. Mark es alguien hábil porque es un banquero. Considero que va a tratar de jugar con esta realidad geopolítica que se le había olvidado a los predecesores y que pues de todas maneras dentro de las cámaras de Canadá pues siguen siendo muy tradicionalistas y hay que ver cómo lo absorben. Pero pues el caso de México tiene más herramientas por las cuales platicar y tratar con Trump. Inclusive hasta podrían llegar a mejores acuerdos en el marco de construir lo de la FIFA. Y pues evidentemente la prioridad número uno para nosotros es lidiar con esta relación hemisférica, con el acuerdo del Bicentenario, porque también eso tiene que ver con, tienes una serie de usuarios que en algún momento podrían cruzar a la frontera y generar un conflicto en la frontera. O sea, va más ahí otra vez porque estamos en situaciones geopolíticas encaminadas a una guerra. Y la segunda, pues como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? México, dentro de las cadenas de valor, pues entraron a una sustitución de importaciones y daba herramientas para una industrialización. Creo que esa es una intención que está, porque hay que ver si se encamina o no, pero México debe recordar eso, esas tres cosas, esos factores. Tenemos una frontera, hay una interdependencia hasta de votos, y la tercera, sí hay manera de hacer cadenas de producción industrial. Perdón, esto que dice ella es muy importante porque Canadá está resentido con México porque considera que México le roba cámara en Estados Unidos, uno. Y dos, hasta antes de que Trump llegara a la presidencia había una tradición de que el primer viaje internacional del presidente de Estados Unidos recién nombrado era a Canadá, salvo George W. Bush, cuyo primer viaje internacional fue a Rancho de Vicente Fox, porque los dos vaqueros se entendían súper guau y había mucha empatía. Pero resulta que cuando Trump llega a la presidencia por primera vez, ¿a dónde fue su primer viaje internacional? A Arabia Saudita. ¿A dónde fue su primer viaje internacional ahora? Bueno, fue al Vaticano porque murió el Papa y demás, pero luego Arabia Saudita. Entonces, Canadá no importa. Esa sensación de nadie me quiere, no me están viendo, véanme, y es esta preocupación también de que México, por comercio, por demografía, por agenda bilateral, es mucho más visible y mucho más relevante para Estados Unidos que los canadienses. Entonces, eso también puede jugar en contra nuestra en la revisión del TEMEC, ¿no? Esto de que andan diciendo que se vaya a México del TEMEC, eso a la larga puede tener serias repercusiones precisamente por este celo que siente Canadá respecto a México. Pues así es, estamos en una gran encrucijada geopolítica y en donde América del Norte pues tiene que reforzar todo el juego de sus alianzas. Pues muchas gracias a Doraísa González por haber estado con nosotros, a Alberto Betancourt, a María Cristina Rosas. Y bueno, continuamos en el programa, no se vayan. Uno de los temas más delicados de la cumbre de 2025 es el resurgimiento de las tensiones comerciales impulsadas por la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Estas medidas han generado fricciones con aliados clave como Canadá, Japón y la Unión Europea, además de poner en entredicho el espíritu multilateral del G7. Canadá, por ejemplo, aún enfrenta aranceles significativos y ha manifestado su intención de abordar el tema directamente con Trump durante la cumbre. México, que fue invitado, también se vería afectado. Estas disputas arancelarias no solo amenazan la unidad del grupo, sino también la estabilidad del sistema comercial global, con golpes a las cadenas de suministro, la resiliencia económica y el quebranto de un comercio basado en reglas. Llegamos al fin del programa. Me despido de ustedes no sin antes agradecer a la Casa de la Cultura Postal todas las facilidades brindadas para esta grabación. Nos vemos el siguiente martes.
México.